y un saludo a todos en el Señor en este día que nos congregamos como iglesia para aprender más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el título del estudio de hoy tiene por nombre lo siguiente: Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Primera de Corintios 15:44. En eso está basado el estudio de hoy, o en torno a esa declaración o sentencia eh, está inspirado el estudio de hoy. Así que muy recurrido estará siempre en lo que yo hable con usted el tema de la salvación por la fe y el tema de la resurrección, que son los temas que están unidos uno a otro. En uno tenemos el perdón de los pecados, la paz con Dios, y en el otro tenemos la certeza de trascender a la muerte a través de no un alma inmortal, sino a través de la resurrección de nuestros cuerpos a un cuerpo semejante a la gloria del Hijo de Dios, por el poder por el cual puede Él, ¿no?, transformar nuestros cuerpos en el día de la resurrección y llevarnos a la gloria. Así que recordar esto siempre va a ser un motivo de consuelo, y en esto debemos hacernos los más expertos posibles, porque eh, es la enseñanza de la resurrección la que se ha perdido en algunas iglesias, reemplazada por la enseñanza errada de la inmortalidad del alma, cosa que es propia del pensamiento griego, decir que nuestra alma trasciende a la muerte. No, no es la enseñanza bíblica. El hombre es como dice la Escritura, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y aventó su nariz sopló de vida, es por eso que llegó a vivir. Pero, como dice también en Eclesiastés, cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, por lo tanto no existe, deja de existir. Así que planteamos nosotros eh, esa verdad como la verdad, la que realmente importa retener, de que esperamos resurrección por medio de la fe en Jesucristo, así como hemos recibido por la fe en Él el perdón de los pecados. Esperamos que así, estando en paz con Dios, podamos, por el poder de Cristo, en el día que regrese, ser resucitados para ser llevados a la gloria eterna. Así que vamos a partir leyendo algunos versículos en relación a este tema, porque nuestra esperanza es que en la muerte, al resucitar, perderemos el cuerpo corruptible, pero este cuerpo corruptible, en el día que el Señor regrese, será transformado en un cuerpo glorioso, semejante a los del Hijo de Dios, semejante a los ángeles de Dios, para no morir nunca más y poder morar con el Señor siempre en, en la ciudad celestial, ¿cierto? La nueva Jerusalén, a la cual iremos a morar eh, con el Señor, porque ahí fue el Señor a preparar moradas para nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Así que en Eclesiastés 9, versículo 3 al 10, vamos a leer lo que sigue. Eclesiastés 9, versículos 3 al 10. Este mal, y hay que tener consideración en que dice mal, ¿cierto? Hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y del enloquecimiento de su corazón durante su vida y después a los muertos. Es decir, el ser humano no vive conforme a como Dios quiere, sino vive conforme am, al mal que está en su propio corazón. Y esto lo llama un enloquecimiento, o sea, que el hombre no actúa racionalmente, no busca lo eterno, lo que puede provenir de la esperanza de vida eterna que se predica en Jesucristo. En ese tiempo también ellos creían y existía la enseñanza de la resurrección. Era lo que se predicaba, ¿no? Dios se consideraba Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Como pocos sobre los que entendían eso, ¿no? De que Dios, aunque ellos estaban muertos, se llama Dios de ellos porque los habría de levantar de la tumba. Por eso se llama Dios de ellos. Así que también se perdía la idea de que habría un juicio también con eso. ¿M? Pero los seres humanos, cuando no se tienen la comprensión de que llegamos a esta vida por voluntad de Dios, eh, y vive conforme a sus propios deseos, ¿cierto? Ignora voluntariamente que hay un juicio, ¿cierto? Y una promesa de vida eterna para los que creen en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Eh, Se pierde esa perspectiva, ¿cierto? Y se dedica solamente la gente a preocuparse de lo que esta vida le puede ofrecer. Verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Es algo que todos sabemos.
Pero en contraste con eso, fíjense, así como los que viven saben que hemos de morir, los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, cuando alguien muere, no está consciente ninguna parte de él, ni lo que se considera, ni lo que la gente ha querido llamar alma, ni tiene más paga. Es decir, cuando usted te muere, no va a un infierno a ser quemado, porque aquí lo dice claramente, no tienen más paga. La paga vendrá después, en un único día, cuando el Señor venga a las nubes del cielo a dar el pago a cada uno conforme a, a lo que se creyó y en lo que se esperó. Nosotros sabemos que la verdad está en Jesús y la promesa es que nos ha hecho vida eterna. Y está en la Escritura eso dicho. Así que, ¿por qué todos nosotros sabemos que hemos de morir? Es una verdad cierta. Nadie puede negar eso. Los muertos están sin saber lo que ocurre en la vida normal. Tampoco están siendo castigados en el sepulcro, ni en algún lugar donde se están ardiendo eternamente. Y dice, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Además, ellos no están conscientes, ¿no? Ellos no están impuestos de lo que ocurre en la vida. Dice el verso 6, también su amor y su odio y su envidia feneció. O sea, no tienen sentimientos, ya no sienten lo que ocurre en este mundo, ni tienen que ver con lo que se hace en este mundo. Obviamente lo más relevante es el amor, el odio y la envidia que se haya tenido. Feneció ya, o sea, el día que uno muere deja de sentir todas estas cosas porque muere. La memoria es puesta en olvido. Cuando nosotros olvidamos, no nos acordamos de nada más. Es una forma de decir, ¿no? De que nosotros cuando morimos olvidamos todo. Ya no hay sentimientos de lo que pasa en esta vida ni lo que podamos nosotros estar sintiendo. No existe ese sentimiento. Dice que así como el amor y la envidia feneció, ya dice, ni tiene más parte en este siglo. O sea, no está en ninguna manera ya más unido a lo que pasa a este mundo, en este tiempo presente, o en el tiempo que le toque morir a él. No tiene nada más parte de lo que se hace este siglo y de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, eh, así de claro es Dios al decirnos que cuando uno muere, cesan todas las cosas. Dejamos de estar impuestos de lo que pasa en la vida normal, los muertos nada saben, no están siendo castigados, no tienen más paga, ese juicio vendrá en el día posterior, cuando Dios haga juicio de todos en la venida del Señor Jesucristo. La memoria está puesta en olvido, o sea, no hay recuerdos de lo que se ha hecho. Dice, el amor y el odio murió, feneció. Ya no tiene más parte en este siglo y de todo lo que está por el sol. O sea, no estamos impuestos ni no sabemos nada, como estamos en una memoria que está puesta en olvido, ni nada de lo que se bajo del sol. O sea, estamos muertos cuando vamos al sepulcro. Entonces, mientras estamos vivos, dice Salomón, anda y dice, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Tú sabes que los vestidos blancos es lo que significan, ¿cierto? Una vida de alguien arrepentido, que ha sido limpiado por la misericordia de Dios de sus pecados. Nunca falte un ungüento sobre tu cabeza, dice. Y ese ungüento en la cabeza es el Espíritu de Dios. Y luego dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida y de tu vanidad. O sea, la vida que tenemos nosotros como amor y la llama vanidad, que te son dados debajo del sol. O sea, vivimos una vida que a causa de la muerte eh, no es eterna, por lo tanto la llama vanidad. Pero no por eso debemos dejar de amar a nuestras esposas, ¿no? Ni las esposas a los esposos, ni los padres a los hijos, ni los padres, ni entristecernos sobremanera, porque sabemos que esta vida es corta, pero tenemos la esperanza de que seremos levantados de los muertos por la palabra de Cristo. El propósito del estudio es ese hoy. Pero ante esta condición de que sabemos que vamos a morir, que todo esto que acabamos de leer es lo que ocurre al morir, tomamos más valor a lo que es cada día de la vida. Por eso dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad, con tu esposa, tu esposo, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, de esta vida corta que nos toca vivir, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. O sea, si lo puedes hacer, realizar, de acuerdo, tienes las fuerzas para hacerlo. Porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, los muertos no están haciendo nada, no saben ya nada más de conocimiento, ni de ciencia, ni de sabiduría. O sea, están muertos. Y todos sabemos que un día esto nos va a ocurrir. Sabemos que hemos de morir. Por lo tanto, estamos enfrentados a una realidad que quedó establecida por Dios cuando dijo en el Edén a nuestros primeros padres: el día que comieres de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, me refiero, el día que comieres del desierto morirás. Y esto es la condición del ser humano. Así que ni penan los muertos, ni los muertos salen de los sepulcros a atormentar a la gente. Ellos nada saben. Son las personas que mejor se portan, no hacen nada, porque su mente se destruye por lo que llamamos nosotros la corrupción del cuerpo, en la que entran todos los que mueren. ¿Y por qué? Porque Dios ha querido que este cuerpo pase para que venga uno mejor, que Él nos dará cuando venga el Señor Jesucristo. Así que todos ahora estamos hablando en un cuerpo de carne, reuniéndonos en un cuerpo viejo, que está destinado a desaparecer, una mente que está albergada en ese cuerpo que está destinado a desaparecer, pero lo hermoso es que cuando muramos, vamos a ser sepultados en una esperanza cierta. Se estará sembrando, igual que una semilla, un cuerpo cuando usted y nosotros muramos en la fe del Señor Jesucristo, estemos partiendo de esta vida y muriendo, nuestro cuerpo que se sembrará en la tierra, en la tumba, si lo llama Pablo cuerpo animal, será para que después de él Dios transformarlo y resucitarnos con un cuerpo espiritual. Quiere decir, un cuerpo semejante a los ángeles de Dios que no mueren. O un cuerpo semejante al del Hijo de Dios, que es eterno. Seremos traspasados de la condición de hombres de carne y sangre a la condición de ángeles de Dios, con un cuerpo incorruptible, que es espíritu, que no es carne. Y no por ello deja de ser cuerpo, es un cuerpo espiritual. Hay cuerpos espirituales, como nos va a pasar a explicar Pablo más adelante, para que tengamos la claridad. El cuerpo humano es corruptible porque está hecho de carne y sangre. El cuerpo de los ángeles no es carne y sangre, está hecho ¿cómo se llama?, de espíritu. Y ese espíritu, el cual la Biblia llama así, es un cuerpo también. Y ese cuerpo es el que se nos ha prometido para la resurrección. No resucitaremos en un cuerpo de carne mejorado, resucitaremos en un cuerpo espiritual, semejante a los ángeles de Dios, que tienen muchas mayores, por decirlo así, ventajas, porque podremos estar junto a Dios para siempre, que es lo más hermoso, nos permitirá estar más cerca de Dios y vivir junto a Él para siempre. Entonces, sabemos que corta la vida y tenemos que entender al final de todo esto que nuestros vestidos siempre deben estar blancos, entonces limpiados en la sangre de Cristo y el Espíritu de Dios siempre oyendo tu voz para que sea un ungüento sobre nuestra cabeza. Porque sabemos que al sepulcro donde vamos ya no hay ninguna de estas cosas. Así que todos los que vivimos, ¿cierto? Todavía sabemos que algún día partiremos, sabemos que hemos de morir y nos vamos a enfrentar a esta situación real de tener que entender que nuestra vida en este mundo es corta, tiene el propósito de que lleguemos a conocer la vida eterna por medio de Jesucristo, a creer en ella, para recibirla en el día que Él venga. Así que, de todos los seres humanos que han venido a este mundo, ustedes, mi hermano, por haber creído en Jesucristo, son los más afortunados de la tierra. Somos los más afortunados de la tierra, me incluyo porque es la misma esperanza. Bueno, pasamos a otro versículo más. Tenemos ahora Daniel 12, verso 1. Esta esperanza entonces que vendrá y la certeza dura de que la muerte se lleva todo, incluso nuestro cuerpo corruptible se deshace, todo lo que fuimos se perderá, pero lo que quedará
es que si en vida nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, y si creemos que Él murió por nuestros pecados, y si creemos que Él nos dará vida eterna. Si estas cosas las guardamos en nuestro corazón, esas cosas se cumplirán a nuestro favor en el día que Él venga, porque el Señor sabe lo que hemos creído, sabe lo que hemos confesado, y Él sabe a quienes tiene que levantar, quienes han creído en la promesa de vida eterna. Y esta promesa es muy antigua, ya en los días de Daniel, ¿cierto? Y también en el Éxodo, pero no voy a citar tanto porque se nos haría muy largo el estudio. Leo el que siempre, casi siempre estamos recurriendo a él, en Daniel 12, verso 1 al 3 dice, en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, es un ángel de Dios, y será tiempo de angustia, pues nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaren escritos en el libro. Si recuerdan ustedes, este Miguel que se levanta del tiempo postrero, es el ángel que expulsa al diablo por la victoria de Cristo del cielo que nos acusaba día y noche. Por eso Pablo también decía, si Dios justifica o ha perdonado nuestros pecados, por causa de haber creído en Jesucristo, ¿quién puede condenarnos? Bueno, ya le haciendo referencia a los días finales, ¿cierto? En los cuales ya estamos viviendo, ¿cierto? Porque eh, Satanás fue expulsado del cielo, ya no nos puede acusar, por eso es que somos justificados por la fe en Jesucristo. Dice, será tiempo de angustia, porque habrá persecución, ¿cierto? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallaran escritos en el libro, que este libro donde están escritos todos los que han de ser salvos. Como Jesús decía, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, los que están escritos en el libro serán despertados. Unos para vida eterna, ¿cierto? Pero hay otros que serán despertados no porque estén en el libro, ellos no están en el libro, pero son levantados para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados los que estén escritos en el libro de Dios, del libro de la vida, para vida eterna, y los otros que no están en el libro serán despertados para confusión perpetua, y vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay una resurrección para vida eterna en el día futuro que esperamos, y otro día para, para condenación y confusión perpetua, o vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los que están escritos en el libro van a alcanzar resurrección para vida eterna, los que no están escritos en el libro irán a vergüenza y confusión perpetua, lo que implica muerte eterna. Y dice el verso 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, o sea, como el sol. Y dice, y los que enseñan justicia a las multitudes como estrellas a perpetua eternidad. Es decir, claramente aquí está diciendo que los que resuciten para vida eterna serán como estrellas que están en perpetua eternidad en los cielos. O sea, desde lo que los cielos son cielos, nosotros podemos tomar como ejemplo las estrellas como señal de vida eterna, ¿cierto? Ellas siempre han estado ahí. Así que unos serán despertados para vida eterna, fíjense, despertados, porque estaban durmiendo, estaban entre los muertos, pero son despertados, resucitados para vivir para siempre. Y otros, ¿no? Son levantados para ser condenados, imagínense. Son resucitados para la condenación y confusión perpetua. Entonces los justos son los que resplandecen como el firmamento y los que enseñan la justicia, han enseñado la doctrina correcta conforme a la salvación, ¿cierto? Lo que enseñan dice a justicia, la multitud, como estrellas irán a vivir para siempre, a perpetua eternidad. Así que, estimado hermano, esta promesa de resurrección está dicha en uno de los más importantes profetas de la Escritura. Está dicho también por nuestro Dios también, eh, por medio de Moisés y otros profetas más. Pero aquí es donde podemos encontrar mayor información reunida en pocos versículos. Tenemos entonces la promesa de una resurrección a los que están hoy creyendo en Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Más los otros, que no están escritos en el libro de la vida, serán despertados, resucitados para condenación. O sea, hay una resurrección para vida eterna en el día que Jesús regresa por segunda vez a la tierra para ir a morar con él, nos viene a buscar, ¿no?
para llevarnos a las moradas celestiales, para vivir siempre con el Señor en las moradas celestiales. Y la otra resurrección, que aquí aparece en la Escritura, es la que ocurrirá, como dice la Escritura, en un periodo futuro posterior, después de los 1000 años proféticos que aparecen en Apocalipsis. Los otros muertos no tornarán a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. Entonces, esto avanza más adelante y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 14. Pablo confiesa la misma enseñanza que estábamos leyendo recién en Daniel. Dice Hechos 24, verso 14 al 16. Dando cuenta de su fe, Pablo dice lo siguiente: esto empero que te confieso, que conforme al camino que llaman herejía, así sirvo a Dios a mis padres, creyendo todas las cosas que en las leyes y en los profetas están escritas, como por ejemplo lo que estábamos leyendo en Daniel, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por eso procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento, acerca de Dios y acerca de los hombres. Entonces, estimado hermano, aquí Pablo nos está confirmando, ¿cierto?, que la expectativa de una resurrección de los muertos, de justos como de injustos. Ya sabemos que los justos, que se dice en el libro de Daniel, resucitan para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que es efectivo, hermanos, que los muertos serán juzgados en dos instancias. Para vida eterna, los que han de ser levantados, lo serán en el día que Jesús regrese, la segunda venida de Cristo que llamamos. Y los otros después del periodo de 1000 años proféticos que habla en la Biblia, que es para ser eh, resucitados y ser destruidos en la batalla final de Gog y Magog que habla en Daniel, o sea, en Apocalipsis, perdón. Por lo tanto, eh, damos gracias a Dios de que ya tenemos un segundo versículo más que nos confirma lo que estamos creyendo hasta ahora. Y respecto a la resurrección, entonces vamos a aclarar el tema de lo que decíamos al principio, de un cuerpo espiritual que han de recibir los resucitados. Esto está dicho por el Señor en Marcos 12, verso 23 al verso 27, dice. Preguntaba por los saduceos, ¿cierto? ¿De quién sería mujer aquella que tuvo 7 maridos? Dice, porque todos murieron y no le dejaron descendencia. En el cielo, ¿de quién va a ser, va a ser el marido de la mujer, ¿cierto? Poniendo un caso difícil para negar la resurrección, porque ya aquí podemos ver que la semilla de no creer en una resurrección futura es saducea y de origen judío, ¿no? Ya aquí ellos tenían esta enseñanza, decían creer a la ley de Jehová, de nuestro Dios, pero negaban la esperanza de la resurrección. Y en Marcos 12 entonces dice, eh, verso 22 al 27 dice, y la tomaron los 7, esta mujer por esposa, y tampoco dejaron simiente. Al aborto murió también la mujer en la resurrección. Pues cuánto resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Es decir, aquí yo esto lo pondría en un marco y lo pondría sobre la puerta de la casa, en dorado, por dentro, cada vez que salga yo, en mi casa me acuerda, no erráis, dice, por eso, porque no sabéis las escrituras ni el poder de Dios. Que muchas de las doctrinas erradas que hay en el mundo lo son por causa de este problema. No conocemos las escrituras ni el poder de Dios. Todos los errores doctrinales tienen como fundamento esto. Y aquí Cristo dice en el verso 25, porque cuando resucitarán los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Es decir, es evidente que el hecho de que el hombre haya venido a tener descendencia es porque Dios procuraba una descendencia para vida eterna finalmente. Entonces dice, cuando los muertos resuciten, ya no se casarán ni serán dados en casamiento porque son como los ángeles que están en los cielos.
Esa es la condición en la cual estaremos en el cielo, ¿cierto? Seremos todos cuerpos gloriosos, semejantes a los ángeles de Dios, espíritus, ¿no? Que han sido eh, transformados de un cuerpo corruptible, serán transformados por medio de la resurrección en el día de la venida de Cristo, un cuerpo glorioso, semejante a los ángeles de Dios. Por lo tanto, no moriremos más, nunca más moriremos. El día que resucitemos va a ser para vida eterna y para estar en un cuerpo semejante a los ángeles. Pero hay muchos que no entienden, o les costó mucho entender en los tiempos de Pablo, de que el cuerpo de los resucitados no sea de carne y sangre, sino que espíritu, un cuerpo espiritual. Eso los sorprendió mucho y los sigue sorprendiendo porque todavía algunos creen que la inmortalidad está en un cuerpo de carne. La inmortalidad no se recibe mientras no se esté en un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo es mortal, carne y sangre, se descompone cuando morimos. El cuerpo de los ángeles de Dios vive para siempre, porque son espíritus. Así que el cambio es bastante radical. No va a ser nuestra resurrección un mero pequeño ajuste de tuercas no va con nosotros. Va a ser un cambio absolutamente distinto. Tendremos nuestra mente intacta, pero en un cuerpo glorioso, semejante a los ángeles de Dios. ¿No les parece la resurrección por haber creído en Jesucristo un galardón sobremanera grande? Y sobre todo para poder estar junto a Dios para siempre. Entonces dice, verso 25, cuando resucitarán los muertos, ni se casarán, ni se les daban casamientos, mas serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y que de los muertos hayan de resucitar, no está escrito en el... No habéis, le dice, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, así que vosotros mucho erráis. Es decir, nuestro Dios declara y dice que es el Dios de personas como Abraham, Isaac y Jacob. Aunque ellos están muertos, para Dios están vivos porque los va a resucitar. Eso dice en el verso 26. Y de que los muertos hayan de resucitar, no hay leído en el libro de Moisés como le habló en la pasaje de la zarza. Yo soy, todavía soy, ¿cierto? Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, no es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Podríamos haber encontrado en la Escritura, si no existiera la resurrección, yo fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac, fui pasado. Pero dice, yo soy el Dios. ¿Por qué? Porque para él cuentan como personas que volverán a la vida, ¿cierto? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, estimados hermanos, todos los que están muertos en el Señor, para Dios, todavía cuentan. No están resucitados, ¿de acuerdo? Esperan glorificación. Pero Dios se llama Dios de ellos, cuenta con ellos. Porque los volverá a la vida y en un cuerpo glorioso semejante al de su Hijo. Así que, con mayor razón, bajaremos con esperanza a la tumba, sabiendo que Dios se llama Dios de nosotros a pesar de que estemos muertos, porque hemos creído y Él nos resucitará. Entonces, fíjense, no se debe nuestra certeza a que seamos inmortales o tengamos un alma inmortal. No se debe nuestra certeza a eso, sino que se debe la certeza porque no tenemos nada inmortal, somos carne y sangre, cuerpo corruptible. Cuando morimos se descompone, se deshace, todo lo que somos. Pero para Dios, en su poder, Él sigue llamándose Dios nuestro, porque nos levantará, porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios como nuestro Salvador. Así que no existe ninguna cualidad inmortal en nuestra vida, ni nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo es inmortal. Todo esto se deshace, se pierde al momento de morir. Pero Dios nos creará nuevamente de un cuerpo corruptible, sacará un cuerpo incorruptible semejante al Hijo de Dios. Lo corruptible que está sembrado, el vestigio que quede, de ahí Dios levantará un cuerpo glorioso y nos volverá a hacer un espíritu, un alma, un cuerpo semejante
al del Hijo de Dios, con todo el conocimiento que teníamos de él intacto. ¿Cómo es eso posible? Recuerden lo que pasó con Lázaro. Cuando fue levantado, él no perdió mentalmente lo que había sido antes. No hubo problema con él. Estaba tal como al principio, esos días que estuvo muerto, al ser resucitado, él siguió siendo como persona la misma que era antes. En la resurrección es algo similar, pero con la diferencia en que podríamos estar muertos 1000 años hasta la venida de Cristo, o 2000, o los que sean, o 10 años, no sé. Pero cuando seamos resucitados, nuestra mente, nuestro espíritu estará intacto, pero será despertado en un cuerpo espiritual semejante a los ángeles de Dios, semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, no podemos estar nosotros aspirando o poniendo nuestra confianza en alguna cualidad propia de nuestro cuerpo que sea inmortal, porque no existe inmortalidad en nosotros. La inmortalidad está en Jesucristo y el Padre Celestial, que pueden darnos vida eterna y resucitarnos en el día posterior. Todo depende si hemos creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vino a morir por nuestros pecados, porque eso nos trae paz con Dios, y la promesa de que seremos resucitados, seremos traspasados a vida eterna en el día que regrese, en un cuerpo que se nos dará. Por lo tanto, aunque estemos muertos, Dios se va a seguir llamando Dios de nosotros, porque nos levantará, tal como lo considera hasta el día de hoy respecto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sigo leyendo en otro pasaje más ahora, y me voy ahora a San Juan 5:21, donde, tal como habíamos leído, cierto, anteriormente, que había una resurrección de justo y de injusto, aquí Jesús, y Pablo también lo confiesa como tal, Daniel lo confiesa, Pablo lo confiesa, y ahora Jesucristo lo aclara todo en Juan 5, que lo hemos leído tantas veces. Pero me parece que siempre vamos a quedar cortos, hermanos, referente a estos temas, porque aunque sean los mismos capítulos, los mismos versículos, recordarlo hace bien, y también podemos aprender más profundamente lo que ya sabíamos. Como ustedes podrán darse cuenta de lo que estamos diciendo en este momento. Juan 5:21 en adelante dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, más todo el juicio del Hijo. Es decir, en el día postrero, quien decide quién se levanta o no se levanta es Jesucristo, nuestro Señor, a quien Dios le ha dado esa potestad de hacer ese juicio. ¿Quién se levanta y quién no se levanta? Por eso es que son muy importantes las palabras de Cristo. Cuando nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postero. Él es el encargado de levantar y de decidir quién se levanta. O sea, no solamente es un mero cumplidor de la voluntad del Padre, sino es que Dios le ha dado la facultad que decida, que juzgue nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos creído, lo que hemos confesado de corazón, nuestras iniquidades, si no hemos arrepentido, si hemos creído en Él como Salvador. Dice aquí, verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, más todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué juicio? De levantar de los muertos a los que han creído, que Él dirima respecto a lo que conoce de nosotros, quiénes son los que han creído en Él como Salvador para vida eterna. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Se entiende? Entonces el Señor le ha dado la facultad de juzgar quién se levanta o no, y de levantar a quien corresponde a la vida eterna, para que Dios quiere que observemos en el Hijo las mismas obras del Padre, para que lo honremos como al Padre. Como dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Jesús no es inferior al Padre, solamente está sujeto a Él. Por eso se llama Hijo. Y lo hace de verdad, como un padre que ama, como un hijo que ama a un padre y le obedece. Y eso es un misterio maravilloso y hermoso. Generalmente cuando los hijos llegan a cierta edad, o las hijas, y se ven con mayores facultades que los padres, muchas veces pasan a menospreciarlo. Pero este hijo, no, este Padre Celestial no decae, vive para siempre. Y Él es el que ha encargado a este hijo, conocedor de lo que hay en su corazón, le ha entregado el juicio del mundo y decidir quién se levanta o no, para que observemos
en Él y le honremos como honramos al Padre. O sea, yo veo en Jesucristo la misma facultad de juzgar y de resucitar que tiene el Padre. Eso es lo que entiendo. Y dice después, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se recuerdan que hay un mandamiento respecto a los padres terrenales que dice honra a tu padre y a tu madre? Es decir, darle el debido reconocimiento. Bueno, lo mismo debemos hacer con Cristo, que el mismo honra que la misma honra y poder que vemos en el Padre, debemos reconocerla en el Hijo, porque ese es el propósito por el cual Dios le ha dado la facultad de resucitarnos en el día postrero, para que aprendamos esto. Por lo tanto, el que no reconoce al Hijo con esta facultad, eh, no está honrando al Hijo y menos honrando al Padre que le envió, como dice el versículo 23. Verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna. Eso debemos creerlo, porque lo ha dicho Cristo. Y no vendrá condenación, segunda cosa, no seremos condenados. No iremos a muerte eterna, iremos a vida eterna. Es más, pasó de vida eterna. Es decir, ¿quién es, hermano, es el que ha pasado, a pesar de estar en un cuerpo de carne, tiene la certeza de que ya pasó de muerte a vida? O sea, la tiene la certeza hoy, aunque ocurrirá en el día de la venida de Cristo, pero tener la certeza hoy es maravilloso, porque Cristo hoy tiene la facultad de poder hacer eso si quisiera. Ya tiene en él la facultad de levantar a los muertos y dar vida a los que quiere. Por lo tanto, es maravilloso poder em, tener la certeza hoy por medio de la justicia que es por fe en Jesucristo, por creer que murió y resucitó. Tenemos el perdón de los pecados porque Él los cargó en la cruz por nosotros. Y no iremos a condenación. Y eso podemos decirlo hoy con toda confianza. Y que hemos pasado por la fe en Jesucristo de muerte a vida, aun cuando la muerte venga sobre todos nosotros, ya no, eso podrá impedir que el Señor nos levante en el día postrero, el Señor Jesucristo, y nos lleve a la gloria celestial cuando vengan las nubes del cielo con gran poder y gloria. Verso 25, de cierto os digo, vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Es decir, con una voz de mando que nosotros oiremos, seremos despertados de la muerte. Miren qué hermoso. Estaremos totalmente inconscientes. La muerte no hay ninguna conciencia de nada. Pero él hará que el muerto oiga la voz. Los muertos que han creído en el Evangelio, que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, oirán su voz y vivirán. Si, si ustedes quieren ocupar en forma provechosa su tiempo, traten de repasar este pasaje en la semana. ¿Qué poder y cantidad de virtud, de vida, tiene que tener nuestro Señor Jesucristo? Que lo que no tiene oído, lo que no tiene el órgano auditivo, que ya se deshizo de de tiempo, ¿cierto? Dios volverá a darnos la capacidad de oír para poder oír su voz mientras nos transforme del polvo de la tierra a su semejanza, dándonos un cuerpo incorruptible, por haber creído que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo a dar su vida en la cruz por nosotros, para morir por nuestros pecados y ponernos en paz con Dios, por lo cual confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Lo digo respecto a los que han creído en Él, y por lo cual muchos serán condenados por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, estimados, lo que debemos entonces tener por conclusión, que Dios, como Dios le ha dado al Hijo la facultad de juzgar para que todos los honren como el Padre, concluimos lo siguiente en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también que el Hijo tuviese vida en sí mismo. Por lo tanto, el poder vivificante que no resucitará procederá de Cristo. Espero que lo hayamos podido entender por todo lo que hemos explicado. Que Dios nos dé sabiduría, hermano, para poder apreciar estas cosas. ¿A quién tenemos entonces nosotros a nuestro favor? Junto con entender el gran amor que tuvo de dar su vida por nosotros. No hay amor más grande que este, que alguien ponga su vida por nosotros siendo pecadores, murió por nosotros, nos gustaba la muerte que nosotros debiéramos haber recibido como pago de nuestros pecados. Por eso ahora estamos en paz, porque Él murió con su muerte, nos puso en paz con Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Es más, que nos aguarda la gloria de ser resucitados por el mismo Cristo. Eh, como dice, le ha dado, repaso el verso 26, que tuviese vida en sí mismo al Hijo de Dios,
poder también le dio en el verso 27 de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, para juzgar a los muertos, decidir a quién se levanta para la vida eterna, a quién no se levantará para la vida eterna. No maravilléis de esto, se vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, o sea, todos serán levantados, eh, en su orden, ¿cierto? En su venida, los que van a ir a vida eterna, y luego de los 1000 años, los que irán a condenación. Eh, no maravilléis, dice, de esto, vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, verso 29, los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, para los que hicieron mal la resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, separadas en el tiempo. La primera, la venida del Señor, la otra después de los 1000 años, cuando Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar al mundo, y se preparan para batallar contra la ciudad de Dios, en la batalla de Gog y Magog, donde son consumidos con el fuego de Dios. Y los enemigos de Dios son destruidos para siempre. Dice, verso 30 dice, no puedo yo mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, por cuanto no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, ¿cierto? Lo que buscaba el Señor entonces siempre, todo lo que hacía era hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús no vino con agenda propia, vino con agenda celestial, la de Dios, hacer la voluntad del Padre en todo cuanto dijo y quiso. Y Dios ha querido que el Hijo sea el que resucite para que todos le honremos como honramos al Padre. Así que no podemos ver a Jesús inferior en nada al Padre, porque le ha dado la facultad de resucitar a los muertos. Ese error se ve mucho en las congregaciones, se ve en Jesús como un hijo eh, con un poder secundario, ¿no? Más aquí estamos viendo que tiene toda potestad. Con la única diferencia que el Padre se sujeta al Hijo. O sea, con la diferencia que no es el Padre el que se sujeta al Hijo, sino que el Hijo al Padre. Y en eso lo reconocemos como hijo, no porque sea inferior en nada, sino porque ama al Padre y su comida es hacer la voluntad del Padre, a tal punto que puso su vida por nosotros, porque esa es la voluntad del Padre, que Él pusiera su vida por nosotros para salvarnos. Por lo tanto, mis estimados hermanos, ¿qué tenemos aquí? Versos 31 y 32. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no tomo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esta es la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste recrearos por un poco en su luz, se refiere a Juan Bautista. Pero Juan decía de Cristo que no era digno de desatar la correa de sus zapatos. Pero eso, y esto se confirma aquí en el verso 36. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste recrearos un poco en su luz. Juan, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Y tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, que es lo que hacemos, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Entonces, hermano, es evidente cómo podemos mostrar el amor hacia Cristo por lo que ha hecho por nosotros, que es creyendo y batallando arduamente por defender lo que es la promesa de vida eterna que nos trajo Él a nosotros por medio del Evangelio. Sigo avanzando y ahora voy a leer en Mateo 10,
hablando de la esperanza también de condenación, Mateo 10:28, porque tenemos esperanza de vida eterna, pero los otros que no han creído o los que no creerán en el Evangelio tendrán esperanza de condenación. Los que van a ser muertos, ¿cierto? Eh, van a ser resucitados para ser muertos y ser condenados para siempre. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué creemos que no puedan matar el alma? Y aquí está el error de muchos, el alma es inmortal. No, porque Dios los va a resucitar. Esa es la esperanza. Mas temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, es la destrucción del cuerpo y el alma es lo que se espera, y eso sí es cierto, para los que no han creído en Jesucristo en el día final. Los muertos en el día del regreso de Cristo, que no hayan creído en Jesucristo, y luego todos serán resucitados los injustos que no han creído en Cristo para ser condenados en la batalla de Gog y Magog, donde descenderá fuego del cielo y los consumirá. Entonces, estimados hermanos, no tenemos que tener temor cuando alguien nos quiera quitar la vida, aunque por causa del Señor, si nos tocara ese privilegio, ellos no pueden robar de nosotros la esperanza de vida eterna y de la resurrección, porque el Señor nos va a levantar en el día postrero. Confiamos entonces en la certeza de Cristo y en su eh, condición de hijo, que hace las mismas cosas que el Padre y que tiene el mismo poder del Padre, tiene poder para recordarse de nosotros y de saber que hemos creído y de levantarnos en el día postrero. Tiene el poder para hacer eso, la misma potestad que el Padre, por lo cual vemos en él las mismas potestades del Padre. Dice también en Judas 1:5, versos Judas 1:5 al 7, dice, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Salvó a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Pero ellos se rebelaron contra él y el Señor, la generación que salió de Egipto, no permitió que entrara, sino los hijos de ellos a la tierra prometida. Y tomando como ejemplo eso también dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles de Satán, ¿cierto? Como Jesús dice, eh, que Satanás tiene ángeles, son los demonios que llamamos nosotros, que dejaron su habitación. ¿Qué quiere decir que dejaron su habitación? Que ellos dejaron de estar donde debían estar, que es la verdad. Los ha reservado, dice, debajo de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son prisiones no de barrotes, sino de oscuridad, o sea, de que Dios los ha dejado en su horror, en su perversidad. No los ha querido sacar de ahí. Porque juzga a Dios que tienen mayor condenación por cuanto ellos las cosas relativas a Dios y su existencia, ellos las conocían, pero Dios no ha querido, ¿cierto? Eh, darles a ellos esperanza, como a nosotros que nunca le hemos visto, pero le veremos cuando seamos resucitados y resucitamos a la semejanza del Señor Jesucristo, el cuerpo glorioso que tuvo de su resurrección. Entonces lo ha reservado en prisión eterna hasta el juicio de gran día a estos ángeles. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y habían seguido la carne extraña, a la carne extraña se refiere a la sodomía, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Es decir, también ahí Dios hizo un juicio ejemplar para enseñarnos a nosotros que no hagamos semejantes cosas. Por lo tanto, esta amonestación hay que tenerla presente. Debemos permanecer en la fe, porque Dios a los ángeles o demonios que se rebelaron contra Dios y han seguido al homicida, al que es homicida del principio, el diablo, Dios lo ha dejado en su oscuridad y su engaño. Por eso clamaban cuando Cristo aparecía, ha venido a destruirnos antes de tiempo, porque saben que le espera un juicio. Dios no les ha dado esperanza de eso. Pero son espíritus atormentados que saben que viene, atormentados de ellos mismos, porque saben que su juicio viene.
Imagínense lo que significa estar todos los días consciente de que usted va a morir para siempre y va a ser condenado por el Cristo. Y usted no tiene manera de decir que eso no es verdad, porque usted sabe que Dios existe, sabe que el Hijo de Dios existe, sabe las iniquidades que ha hecho. Por lo tanto, ellos por eso siempre, ¿no? Son espíritus poderosos, ángeles caídos, pero atormentados, porque saben que viene su día. Por eso cuando ustedes lean los evangelios van a ver que van a escuchar frases como esta: has venido a destruirnos antes de tiempo, ¿cierto? Porque ellos saben, con temor, que ese día les llegará. Y bueno, Dios también dejó ejemplo en Sodoma y Gomorra de cómo no debemos vivir. Por lo tanto, nos ha redimido el Señor, nuestro Dios, de todas estas cosas. Ha tenido misericordia, nos ha mostrado la grandeza del Padre en el Hijo para que podamos tener una esperanza de perdón de pecados primero, porque Él murió por nosotros en la cruz como Cordero para llevar nuestros pecados y ponernos en paz con Dios. Y vendrá por segunda vez siendo motivo de esperanza para nosotros, teniendo vida en sí mismo para resucitarnos de los muertos. Y ya vemos lo que del polvo de la tierra, de lo que ya no es, hará un cuerpo nuevo. Jesús tiene el mismo poder creador del Padre. Por eso la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. En el Evangelio, en la obra redentora, en la obra de la salvación y de la resurrección, vemos toda la plenitud del poder de Cristo para poder decir, ¿no?, que en Él habita toda la potestad y la plenitud del Padre en cuanto a poder y a dignidad. Sigo avanzando. Ahora vamos a leer algunos pasajecitos. Timoteo 6:16 dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y gloria e imperio. Amén. La inmortalidad está en el Padre, pero Dios le plugo que estuviera en su Hijo para que fuera desde la eternidad quien nos salvaría, ¿cierto? Y este es el misterio de la piedad. Eh, el único que tiene inmortalidad, que es el Padre, le ha parecido bien, ¿cierto? Le plugo que también estuviera en su Hijo, para que fuera Él en quien Él mostrara las mismas obras suyas. Y nos fuera comunicada la inmortalidad por medio de la resurrección a través de Jesucristo. Por eso, al predicar el Evangelio, nosotros portamos en este mensaje vida eterna, promesa cierta de vida eterna por la fe en Jesucristo. Segundo Timoteo 1, verso 10 dice: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, el acceso a la inmortalidad es por creer al Evangelio, por creer que Jesús murió, resucitó, nuestros pecados no son perdonados, y nos promete Jesús resucitarnos en el día postrero, y en el día postrero, cuando Él venga en las nubes del cielo, esto será así porque Dios le ha placido que Jesús se encargue de la resurrección y dar el pago a los justos, y de la resurrección también de los injustos. Nosotros seremos resucitados en el día en que Él regrese para los justos, justos por la fe, por haber creído al Evangelio. Y esto nos trae como consecuencia poder participar de la inmortalidad que recibiremos por Cristo cuando a esto corruptible lo vista de incorrupción. Como dice en San Juan 6, verso 30, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Si claramente tenemos que desciende del cielo en la voluntad del Padre, es que el que cree en Él tenga vida eterna y la reciba en la resurrección en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre respecto al Hijo, por lo cual lo honramos como al Padre, porque tiene la misma potestad. Voy a leer un segundito, voy a buscar un pasaje acá. Un momentito, hermano.
segundito. Voy a leer ahora en 1 Corintios 15, verso 12 en adelante, dice así. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué dice esto? Porque hay algunos que creían, se les ocurría, ¿cierto?, de que era imposible que hubiera resurrección de muertos, ignorando el poder de Dios, ¿cierto? Acuérdense del yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque hay mucha gente que cree que es imposible que alguien vuelva a la vida. Y ese es el pensamiento al que se enfrentaba a Pablo en el momento entre los griegos de Corinto. Acuérdense que ellos eran dados a creer en la idea de la inmortalidad del alma, lo cual no es nuestra esperanza. Nosotros creemos que los almas no son inmortales. Los que resucitan para vivir para siempre, esos sí son inmortales. Pero eso a través de la resurrección, a través de que nuestros cuerpos serán transformados. Entonces aquí Pablo explica, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a entonces nuestra predicación y van a también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios haya levantado a Cristo. Es decir, sería imposible porque Pablo, camino a Damasco, aquel que todos declaraban que había muerto y no sabían qué había pasado con el cuerpo, ellos decían que lo habían robado los discípulos, que apareció vivo y tan vivo que el resplandor de él lo dejó ciego y después le envió a alguien para que lo sanara. Eh, Pablo mismo era testigo de que existía la resurrección porque Jesucristo se le apareció vivo. Por eso es que es apóstol. Uno de los requisitos que tenía que cumplir un apóstol es que tiene que haber sido testigo de su resurrección. Pablo lo era porque lo vio, lo escuchó vivo, que le hablaba, y tan vivo que le envió a alguien para que en el nombre de él pueda ser sanado. Así que aquí yo en realidad me regocijo, ¿no? Al cual dice no levantó, ¿cierto? Si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, le están diciendo, esperen, si ustedes han creído en Jesucristo y dicen que no hay resurrección de muertos, entonces están atentando contra la fe. Ustedes dicen creer en Jesucristo, pero Cristo resucitó. Lo cual, si es cierto lo que ustedes están planteando, yo estoy predicando algo vano. Pero el mismo Pablo era testigo de su resurrección y eso es lo que cuenta. Pablo está predicando entre ellos como alguien que es testigo de la resurrección. Pero ¿qué pasaría? Y le hace ver su necedad explicándole lo siguiente. Verso 16, primera cosa, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Para que ellos pudieran ver su necedad, ¿cierto? Estaban creyendo en Cristo y negando lo esencial de que él había resucitado. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, todavía estaríamos no en paz con Dios, sino que Dios sería nuestro enemigo, porque no habría, si no hubiera resucitado, no estaríamos justificados. Acuérdense, dice la Biblia, con su conocimiento justificarán mis siervos justos muchos, y ellos llevarán las iniquidades de ellos. Y dice que después viviría. Así que los que negaban las resurrecciones también se estaban ellos mismos perjudicando, porque aún estarían, si Cristo no hubiera resucitado, con sus pecados sin perdonar por parte de Dios. Verso 18 entonces también, los que durmieron en Cristo son perdidos, es decir, todo lo que acabamos de leer referente a que se van a levantar unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, eh, no sería cierto. Con mayor razón y con mayor pena sería que no habría resurrección de justos, ni vida eterna para ellos, porque Cristo habría estado muerto, porque si Cristo no existe, no resucitó, no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay esperanza de nada. Por eso dice entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Veamos entonces qué grande es el error de los que en su tiempo, en los días de Pablo, negaron esto, ¿cierto? Por eso Pablo los reprende con esta dureza, poniéndose del caso de lo que fuera así para que ellos puedan ver su insensatez, ¿no? ¿Qué cosa más terrible sería que
que los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, porque supuestamente no habría resurrección, los más miserables somos de todos los hombres. Es decir, vivir una vida sin esperanza de resurrección es una vida miserable. Verso 20, más ahora Cristo afirma, porque Él lo hace como testigo de ello, y su testimonio concuerda con los de los demás apóstoles, por supuesto, de que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, o sea, el primero que resucita para levantar a los otros que Él mismo levantará. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, miren qué hermosa la relación que hace Pablo, la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la vida eterna a través de la resurrección de los muertos es por medio de Cristo. Y ahora como consecuencia, respecto a Adán y Cristo, se dice que en Adán todos mueren, todos nacimos de Adán, todos estamos condenados a morir por el pecado de uno, así también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos los que creemos en Él, nuestros pecados, la muerte que nos trajo la condenación de Adán, es quitada y todos tenemos esperanza de ser vivificados, de ser resucitados. Pero hay un orden, verso 23. Cristo, las primicias, o sea, primero resucita Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, luego que Cristo resucite, o sea, luego que Cristo haya resucitado, ¿cierto? Quiero decir, más cuando dice cada uno sobre Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, resucita primero nuestro Señor Jesucristo, eso ya ocurrió. Lo que espera solamente que ahora Él venga a levantarnos en su venida, como dice aquí. Así que la primera parte del orden se ha cumplido. Cristo, las primicias, ha resucitado. Primicias de los que durmieron en hecho. Basta ahora y falta que Él venga en gloria a levantarnos de los muertos. Verso 24 dice, luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será muerto. Recuerdan que Jesús dijo en San Juan 5, como leímos hace poco, os recordamos, ¿cierto? Siempre estamos recordando ese versículo. Que es menester que reina, que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Es decir, Dios le ha dado la potestad al Hijo de hacer juicio y de levantar de los muertos a su Hijo, ¿cierto? Le ha dado esta potestad hasta que sea destruida la muerte. Es decir, luego que haya sometido todo imperio, potencia y potestad, el mismo Hijo se sujetará al Padre. Así que esta forma de obrar del Cristo en favor nuestro, que Dios ha dado todo el juicio y todas las cosas, ahora cuando haya hecho todas estas cosas, haya traído la resurrección, la vida eterna, haya sometido a todo imperio y potestad, Él se sujetará al Padre, como dice la Escritura, como dice el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, te ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando haya terminado con todo imperio del mal en su venida, cuando haga juicio, eh, posterior a la segunda resurrección de la batalla de Gog y Magog, cuando haya sometido a todo imperio y potestad, como dice el verso 25, es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso dice en el verso 24 que cuando haya hecho todo eso, después del fin de todas las cosas, entregará el reino al Dios y al Padre. Entregará el reino a Dios, dice, y al Padre, o a nuestro Padre Celestial. Es decir, el reinado de Cristo en lugar del Padre será después que haya hecho todo lo que el Padre le ha encargado, desde que no haya redimido, haya pues sometido a imperio y potestad, luego el mismo reino será entregado al Padre para que Dios sea el Rey sobre todas las cosas. Eso es lo que Pablo nos revela aquí. Así que cuán grande es el espíritu humilde de nuestro Señor Jesucristo de sujetarse a ser el que haga toda la obra del Padre, desde
venir a redimirnos, morir por nosotros, y luego resucitarnos, y luego someter a todo dominio, toda potestad, cuando todo eso haya terminado, el mismo Hijo se va a sujetar al Padre, y Dios va a ser el que reine sobre todas las cosas. Y el postrer enemigo, no dentro de los que Cristo quitará, será la muerte. Verso 27 dice, porque todas las cosas sujetó a sus pies, y cuando dice todas las cosas le fueron sujetas a él, claro está aceptando al que sujetó a él todas las cosas. Más luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Es decir, Cristo ha mostrado su condición de Hijo en la sujeción a lo que Dios ha querido, ¿cierto? Que Él haga. Pero Él luego entregará el reino al Padre para ser visto Él como el que está sujeto al Padre, para que Dios sea todas las cosas en todo. Entonces luego dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, este texto lo voy a dejar en pausa para que en otro momento lo podamos comentar. Hay mucha interpretación respecto a este texto, pero lo que podemos decir, lo que es mi forma de pensar, que esta traducción debiera decir, ¿qué harán los que sean bautizados por alguien que está muerto? Porque uno de los motivos principales de toda esta exhortación de Pablo es que hay algunos que dicen, entre ellos, que no hay resurrección, y por ende están negando sin darse cuenta que Cristo resucitó. Por lo tanto, están declarando que son perdidos al no darse cuenta de lo que están declarando. Así que lo que nosotros nos bautizamos no por alguien que está muerto, nosotros nos bautizamos por alguien que resucitó de los muertos para vida eterna. En mi opinión, es lo que debiera de ser la comprensión de ese pasaje, ¿cierto? Nosotros estamos basando nuestra fe en alguien que murió y resucitó, que está vivo hoy a la diestra de Dios. Y luego dice, ¿y por qué peligramos a toda hora? Porque no tenemos temor de morir, porque si morimos Él nos va a levantar. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo, estoy leyendo en el versículo 31, que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muere. O sea, Él está dispuesto a ofrecerse igual por causa de la predicación del Evangelio hasta el momento de morir, si fuera necesario. Si como hombre batalló en Éfeso contra las bestias, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Por eso digo que el propósito de la argumentación anterior de Pablo que expliqué es que los muertos resucitan, que no estamos nosotros poniendo nuestra confianza en alguien que está muerto, sino en alguien que está vivo, Jesucristo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si no hay esperanza de resurrección, no tiene sentido la vida cristiana y el apartarse del mal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que también podemos reflexionar como consecuencia de esto? Podemos reflexionar algo muy importante, que Pablo está diciendo de que lo que da sentido a nuestra fe no es una cualidad propia de nuestra alma inmortal, la cual no tenemos, sino que es un alma que muere. Pablo está basando su confianza en una cualidad propia del alma, como lo hablaría un griego que creen que su alma es inmortal y trasciende y van a otros lugares después a conversar con otros filósofos, los que lo eran, ¿cierto? Nada de eso. Pablo está confiando toda su confianza en que los muertos resucitan y de que el que los resucita, resucitó también primero. Y el que lo resucitó fue Dios. Y le ha declarado a su Hijo por eso, al levantarlo de los muertos. Así que veamos lo importante que es la esencia de esto. No estamos basando en una cualidad inmortal propia del alma, sino que en la vida eterna que está en Cristo, que tiene para dar vida eterna y que él mismo murió por nuestros pecados, los pagó con su propia vida para darnos vida eterna y él mismo tiene vida en sí mismo para resucitarnos. Así que ante el descarado robo a la gloria de Cristo con la enseñanza de la inmortalidad del alma, tenemos la certeza de la convicción de que la inmortalidad y la vida eterna es por el Evangelio, por creer que Jesucristo murió y resucitó, cual vida eterna mora en él, porque el Padre le plació que en él tenga vida en sí mismo para darnos. Así que nosotros nos estamos apuntando a una cualidad de nuestra alma por la cual seamos levantados o recompuestos o transformados en la resurrección, sino que porque Cristo tiene vida en sí mismo para levantarnos de los muertos. Así que nuestra alma no juega en esto.
el que tiene la facultad de volvernos a la vida y con un cuerpo glorioso semejante al suyo, semejante a los ángeles de Dios, es Jesucristo, quien tiene vida en sí mismo. Porque al Padre, en quien solo hay inmortalidad, le ha placido que su Hijo tenga esta facultad de darnos vida eterna a todos nosotros. Y lo hizo, ¿cierto? Primeramente, revelándonos el Evangelio que nos permite recibir el perdón de pecados y vida eterna y la promesa de la resurrección, que nos conduce a la inmortalidad en el día que Jesús venga a levantar a los muertos, los que hayan creído al Evangelio. Entonces dice después, verso 33, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. ¿Qué es decir? Las malas conversaciones es decir que no hay resurrección de muertos. Los que velan debidamente son los que se les pasó y se les coló esta enseñanza de que no hay resurrección de muertos y no se dieron ni cuenta que era un error. Porque algunos no conocen a Dios por la vergüenza vuestra hablo. Verso 35, más dirá algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? E insisten, ¿no? Porque el problema era esa. Sobre todo en una iglesia de origen griego, ¿no? Donde la idea de la inmortalidad del alma existía mucho tiempo antes de Pablo, ¿cierto? Y de Cristo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice. Fíjense que el problema de ellos es no entienden cómo es el cuerpo de los resucitados. No se le podía imaginar que el cuerpo podría resucitar. Y aquí Pablo explica el problema de los que tenían los de Corinto, ¿cierto? Dice necio, y llama necio todavía. Lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Es decir, para vivificarnos, para poder transformarnos, es necesario que muramos. Por lo tanto, ya no es el cuerpo que se siembra. Verso 37. Lo que siembra no siembra es el cuerpo que va a salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios da al cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne. Miren el trabajo que se da Pablo. Toda carne es la misma carne, una carne ciertamente de los hombres, otra carne de los animales, otra de los peces, otra de las aves, cuerpos hay celestiales, cuerpos hay terrestres. Aquí Pablo empieza a explicar la pregunta. Los cuerpos tienen, hay diferencia entre cuerpos carnales, lo acaba de hacer, ¿cierto? Pero y cuerpos hay celestiales, y cuerpos hay terrestres. ¿Qué les parece? Nosotros somos un cuerpo de carne y clasificamos aquí como un cuerpo terrestre. Pero si hay cuerpos celestiales, una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. Obviamente la gloria de los celestiales es la de los ángeles. Un ángel en su poder y en su potencia es mayor que un cuerpo de hombre. Recordemos lo que dice Hebreo en el capítulo 2, que Jesús se hizo menor que los ángeles para gustar la muerte por nosotros. Por lo tanto, él era en forma de Dios. Era un espíritu, era espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante, un cuerpo espiritual que tiene vida en sí mismo para dar, porque el Padre le dio tal facultad. Y nosotros entendemos que cuando Él se encarnó para venir a morir, porque si no, no habría podido morir, porque Él es eterno, ¿cierto? Como el Padre, Él bajó a la condición de la carne al cuerpo de los terrestres. Se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo. Y para explicar eso, en comparación, dice, otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de la estrella, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Si comparamos la gloria del sol, el fulgor, con una estrella, una al lado de la otra, el sol gana su luz por sobre todo, ¿no? Incluso las mismas estrellas, algunas son más refulgentes que otras. Esa es la diferencia entre los cuerpos. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, cuerpo que se corrompe, que se descompone. Se levantará en corrupción, o sea, el cuerpo que se va a levantar es el cuerpo que ya no se corrompe. Es decir, no afectan los años. Nuestro cuerpo no se degrada. El que tendremos es la resurrección. Sin embargo, el que tenemos ahora se corrompe, se degrada, más el de la resurrección no se corrompe ni se degrada. Dice, se siembra en vergüenza, ¿cierto? Un cuerpo que se va desgastando se levantará con gloria. Es decir, el cuerpo de los que resucitan es un cuerpo que no decae, que permanecerá siempre en gloria, se mantendrá siempre, para siempre, eterno.
Se siembra en flaqueza, cuerpos débiles, ¿cierto? Se levantará un cuerpo poderoso. Entonces el cuerpo de los que resucitan es un cuerpo con gloria que tiene potencia y poder. El cuerpo, verso 44, que se menciona que el de los seres humanos como nosotros, ahora en este momento es un cuerpo animal, pero el que resucita es un cuerpo espiritual, o sea, es un cuerpo semejante a los ángeles de Dios. Y esto calza perfectamente cuando Jesús le explicaba a los saduceos que cuando resuciten los justos, ¿cómo se llama? No mueren más, son semejantes a los ángeles de Dios. Y aquí Pablo lo está explicando. Resucitará espiritual cuerpo, el que tendrá el que resucite. Hay cuerpo animal, el que tenemos ahora, y hay cuerpo espiritual, el que recibiremos en el día final, cuando el Señor nos resucite de los muertos y nos dé un cuerpo glorioso. Verso 45, así también este escrito fue hecho el primer hombre Adán, ánima viviente. Miren la diferencia entre Adán y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, todo lo que desciende de Adán muere porque tu cuerpo de carne, porque pecó. Más nada, con nuestros pecados perdonados, somos resucitados por el último Adán, con un cuerpo espiritual. Porque el postrer Adán es espíritu vivificante. El cuerpo que tomamos de Adán va a ser deshecho en la resurrección y va a ser un cuerpo semejante al segundo Adán, que es espíritu vivificante. Dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, primero se recibe un cuerpo animal, pero por medio de la fe se nos promete y se nos dará en el día de su venida un cuerpo espiritual, como acaba de decir. Dice, el primer hombre, verso 47, el primer hombre de la tierra, dice, es de la tierra, terreno, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Está claro. ¿Quién es el segundo hombre? Cristo. Él es un espíritu edificante que había tomado nuestra condición inferior a la de los ángeles para morir, pero volvió a la gloria y ahora sigue siendo espíritu edificante, que tiene vida en sí mismo, quiere decir, Jesús tiene un cuerpo espiritual que tiene vida en sí mismo, porque eso es lo que estudiamos al principio del estudio, recuerden, San Juan 5. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, el primer hombre de la tierra, terreno, su nombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Talen también los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tal vez también los celestiales. O sea, tendremos un cuerpo celestial y esto está comprobado por lo que está diciendo Pablo aquí. Un cuerpo semejante a los ángeles de Dios, como Jesús explicó a los saduceos, que serían los cuerpos de los que resuciten, ¿cierto? Porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, como trajimos la imagen de Adán, traeremos la imagen de Cristo, un cuerpo celestial. Esto espero, digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden ir al reino de Dios. O sea, les quede claro que no vamos a hacer carne y sangre. Y esto es la conclusión de todo lo que ha dicho. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, no hay nadie en el cielo con un cuerpo corruptible de carne, sino que primero debemos ser transformados a un cuerpo incorruptible, semejante a Jesucristo, que es espíritu vivificante, para poder vivir en las moradas celestiales, ¿cierto? Junto a Dios. Es aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Fíjense qué importante. Todos ciertamente no dormiremos, porque hay algunos que no van a dormir y se van a estar vivos a la venida del Señor, a eso se refiere. Pero todos serán transformados, o sea, los que estén vivos, los que estén muertos, es necesario que sea transformado el cuerpo, porque la corrupción no hereda la incorrupción. Verso 52. En un momento, en un abrir de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta, es decir, cuando Jesús descienda con voz de mando del cielo, ¿cierto? Y los muertos serán levantados sin corrupción, o sea, con un cuerpo semejante al postrer Adán, un cuerpo espiritual, tal como Cristo, que es espíritu vivificante. Y nosotros seremos transformados ¿de qué? De un cuerpo de carne a un cuerpo espiritual. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, cuando yo recibo la inmortalidad, cuando sea transformado y mi cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo que no se corrompe, semejante al de Jesucristo. Por lo tanto, yo quiero que en esto seamos firmes. No hay inmortalidad en un cuerpo que es según el primer Adán. Solamente hay inmortalidad prometida para aquellos que participen de la resurrección y reciban el cuerpo del segundo Adán, que es Jesucristo. Por lo tanto, toda la idea de que nuestra alma es inmortal ha sido un error que se ha colado en las congregaciones, porque es algo que les evita esta comprensión que le puede ser ofensiva, ¿cierto? Como que tenemos un cuerpo corruptible que
nada permanece de este cuerpo porque no es inmortal. Por algo es de carne, por algo se corrompe, se pudre en el sepulcro. Pero lo que nos ha prometido a nosotros el Señor es un cuerpo semejante al verdadero cuerpo de Cristo, que después tomó cuando, después de haber muerto, fue llevado a la gloria. Y en su amor también reconocemos que se haya humillado a tal condición, tomar un cuerpo de tanta bajeza como el nuestro para poder redimirnos, un cuerpo inferior que se corrompe. Dejó ese cuerpo espiritual, ¿cierto? Se tomó un cuerpo de carne para poder morir en la cruz y justificarnos a nosotros por medio de la fe en Él. Pero vuelve a la gloria y ahora está a la diestra de Dios en un cuerpo incorruptible. Y con ese cuerpo vendrá a resucitarnos para que nosotros seamos semejantes a Él en la resurrección también. Así que, mis hermanos, pongamos atención a esto. La inmortalidad está en esto solamente, en el cuerpo glorioso que tiene Cristo, el cual vendrá a darnos a nosotros un cuerpo espiritual. Y es ahí donde alcanzaremos la inmortalidad en nosotros mismos, porque no será dada por el Señor Jesucristo y sustentada por el Señor Jesucristo en un cuerpo espiritual, no de carne y sangre. Y dice el verso 54, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, que es la resurrección, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. O sea, el día que seamos transformados, se alcanzará el triunfo sobre la muerte por causa de Cristo, que nos transformará a su semejanza, por haber creído al Evangelio, por haber creído que Él murió y resucitó para salvarnos, por haber creído que Él dio su propia vida para poder salvarnos de la condenación eterna. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir de la muerte? Aunque venga contra nosotros con todos los dientes pelados, como se dice. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nada puede hacernos, porque el Señor nos ha prometido resucitarnos en el día postrero y darnos un cuerpo glorioso. ¿Dónde sepulcro tu victoria? No vamos a quedar en el sepulcro. Recibiremos un cuerpo semejante al del Hijo de Dios. ¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. Y aquí hay un texto que muchos no entienden. Más a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el sepulcro, sobre la muerte. Por haber creído que Jesús murió y resucitó, recibimos perdón de pecado e inmortalidad al ser transformado en su venida, al ser resucitado y transformado con un cuerpo espiritual semejante al Hijo de Dios. Dice, ¿dónde está el aguijón tu muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, dice la ley. Más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes en esto que se está enseñando, ¿cierto? Aquí por Pablo. Creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, enseñando esto también, que es lo que muchos hermanos de buena voluntad se están ofreciendo siempre a estar hablando, y yo sé que ustedes mismos también, cuando confiesan estas cosas, las están publicando, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Así que, mis hermanos, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el celestial? Tal es los celestiales. Trajimos la imagen del terreno, traeremos la del celestial. La corrupción no hereda la incorrupción, por lo tanto tenemos que ser transformados. Todos ciertamente no dormiremos, más todos seremos transformados. Es necesario que esto corruptible sea vestido de corrupción y lo mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando lo mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra, se olvide la muerte con victoria. En el día de la transformación de nuestros cuerpos, en el día de la venida de Cristo, se alcanzará la victoria sobre la muerte para siempre. Y gracias damos a Dios, al Señor Jesucristo, porque por su muerte tenemos la victoria. Por su muerte por nosotros en la cruz, nos hemos sido libertados de la muerte. Jesucristo ha sido la muerte de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Eso decía el profeta. Que Dios le bendiga a mi hermano en este día, les guarde en fe. Tenemos una maravillosa promesa por la cual perseverar y estar alegre en la vida, a pesar de las muchos problemas que tenemos en la vida cotidiana y dificultades. Nos aguarda un glorioso futuro junto a Cristo, en un cuerpo glorioso semejante a los ángeles de Dios,
nuestros pecados perdonados, en paz con Dios, vestiduras blancas, gloria eterna junto a Cristo. Estaremos en el mar de vidrio, alabando al Señor. Así que consolémonos con estas cosas porque vamos, indudablemente, el día que el Señor resucite, el Señor nos resucite, el día que el Señor nos resucite, vamos inevitablemente, por la fe en Jesucristo, a participar de la inmortalidad en el día que seamos resucitados y transformados, en el día que el Señor venga en las nubes del cielo y transforme el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de gloria. Como decíamos, se siembra cuerpo animal y todo lo que demás, lo que vendrá después será mucho mejor, porque hemos creído en Jesucristo. Pues el Señor nos resucitará con un cuerpo espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y las guarde. Amén.